Ramón Guzmán era conocido en toda la ciudad de Springfield como el filántropo con el toque de oro. A sus 45 años había construido un imperio en el sector tecnológico, transformando un pequeño negocio que inició en un garaje suburbano, en una corporación valuada en miles de millones de dólares, que empleaba a más de 5,000 personas. Su camino hacia la cima estuvo marcado por decisiones inteligentes, un timing perfecto y, como él siempre enfatizaba, bendiciones divinas que no merecía. Pero lo que más impresionaba a la gente no era su extraordinario éxito financiero, sino su generosidad aparentemente inagotable. Cada domingo, sin falta, Ramón estaba en la primera fila de la iglesia comunitaria de Springfield, donde no solo contribuía generosamente a todos los proyectos, sino que también coordinaba personalmente iniciativas sociales, refugios para personas sin hogar, programas educativos en barrios marginados y misiones internacionales en regiones devastadas por desastres naturales. Dios me bendijo para que yo pudiera bendecir a los demás, decía con frecuencia cuando alguien elogiaba su filantropía, un lema que prácticamente se había convertido en su marca registrada dentro de la comunidad empresarial. Solo soy un canal para recursos que en realidad no me pertenecen. Su espaciosa oficina en la sede de Guzmán Technologies estaba decorada con pasajes bíblicos cuidadosamente enmarcados. El más grande de todos: a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, ocupando una posición destacada justo detrás de su escritorio. Ramón comenzaba cada reunión de junta directiva con una breve oración, algo poco común en el sector tecnológico, pero que sus empleados y socios de negocios habían aprendido a respetar, independientemente de sus propias creencias. Para él, la fe y los negocios no eran esferas separadas, sino aspectos inseparables de una vida bien vivida. Además de los negocios y la caridad, Ramón tenía una pasión que pocos asociarían con un ejecutivo de éxito: la aventura en su forma más pura y desafiante. Escalada en roca, paracaidismo, rafting en rápidos de clase 5, buceo en cuevas, submarinas. Cuanto más arriesgado y técnicamente desafiante, mejor. Había conquistado el Everest a los 38 años, cruzado solo el desierto del Sahara a los 40 y completado el Ironman Triathlon 3 veces seguidas. Su sala de trofeos en casa exhibía fotos suyas en algunos de los entornos más peligrosos e impresionantes del planeta. La vida es un regalo de Dios, solía decirle a su mejor amigo desde la Universidad Mauricio Placera durante sus expediciones por el mundo. Cada latido acelerado del corazón, cada respiro agitado cuando estamos colgados a cientos de metros de altura en un acantilado vertical, todo eso es un recordatorio sagrado de lo bendecidos que somos por existir en este mundo increíble. Para Ramón, esos momentos de desafío físico extremo eran casi experiencias religiosas, conexiones profundas con la creación divina que complementaban perfectamente su fe estructurada en la iglesia. Fue durante una de esas aventuras, en una ambiciosa expedición de escalada en la cara oeste del monte McKinley en las montañas rocosas, una ruta que solo algunos de los mejores escaladores del mundo habían logrado completar con éxito, cuando todo cambió de manera irreversible. Ramón lideraba un pequeño grupo de escaladores experimentados y un joven promesa, Kevin, el hijo de uno de sus ejecutivos senior, cuando una tormenta inesperada los golpeó, desafiando incluso las previsiones meteorológicas más avanzadas que habían consultado antes de la ascensión. El cielo se oscureció en cuestión de minutos y vientos de más de 100 kilómetros comenzaron a azotar la cara expuesta de la montaña. Ramón, demostrando la misma capacidad de liderazgo que lo había convertido en una leyenda tanto en los negocios como en las montañas, organizó de inmediato un plan de evacuación hacia una repisa protegida a unos 30 metros abajo. Mientras intentaba proteger a Kevin, quien se había congelado de miedo en la cada vez más resbaladiza ladera de las montañas, Ramón se posicionó estratégicamente para sujetar con firmeza la cuerda de seguridad del chico. Justo en ese momento, un rayo, brillante, ensordecedor e implacable, impactó directamente en la cara de la montaña, a solo unos metros de ellos. La roca, ya inestable debido a las intensas lluvias de los días anteriores, se partió con Isimponotesin, un estruendo que pareció sacudir toda la montaña, y en cuestión de segundos, toneladas de piedra se precipitaron hacia los escaladores. Ramón despertó 3 días después en un hospital en Denver. Mauricio estaba a su lado, los ojos rojos de tanto llorar. «Logramos sacarte de ahí, Tom». Pero Mauricio no pudo terminar la frase. Ramón sintió un vacío extraño. Al mirar hacia abajo, vio el vendaje donde antes estaba su brazo derecho, terminando abruptamente justo debajo del codo. La mano con la que firmaba cheques para la caridad, la mano que alzaba en alabanza en la iglesia, la mano con la que sujetaba firmemente durante sus aventuras, había desaparecido. Tuvieron que
amputarla debido a la gravedad de las heridas. Durante las semanas siguientes, Ramón recibió visitas de pastores, miembros de la iglesia y beneficiarios de sus obras de caridad. Todos le ofrecían las mismas frases de consuelo. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Hay un propósito en esto que aún no podemos ver. Al principio, Ramón intentó mantener su fe. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, el dolor físico dio paso a una amargura creciente. Las prótesis más avanzadas que su dinero podía comprar no reemplazaban lo que había perdido. Las pesadillas nocturnas, donde revivía el accidente una y otra vez, lo dejaban exhausto e irritable. 6 meses después del accidente, Ramón dejó de asistir a la iglesia. Sus donaciones a la caridad se detuvieron. Sus oficinas fueron despojadas de las citas bíblicas. Cuando el pastor Cabral fue a visitarlo a su mansión, Ramón lo recibió con un vaso de whisky en la única mano que le quedaba. «¿Así que vienes a decirme que tu Dios tiene un plan maravilloso para mí?», preguntó con sarcasmo, levantando su brazo amputado. «¿Por qué no me explicas qué clase de plan divino implica quitarle la mano a un hombre que dedicó su vida a ayudar a otros en su nombre? Ramón, sé que estás sufriendo, pero…» «No lo sabes», lo interrumpió Ramón. «Tu Dios Todopoderoso pudo haber desviado esas rocas. Pudo haber guiado la mano de los médicos para salvar mi brazo, pero no lo hizo. Así que por favor, ahórrame los clichés y las frases vacías». El pastor se marchó cabizbajo y Ramón ordenó a su personal que no permitieran más visitas de representantes de cuentos de hadas. En los años siguientes, Ramón Guzmán se volvió tan conocido por su amargura como lo había sido por su generosidad. Cuando escuchaba a alguien mencionar a Dios o la fe, se burlaba abiertamente. Comenzó a financiar organizaciones ateas y a asistir a debates donde ridiculizaba la religión. Su empresa prosperaba, pero todos notaban que la alegría había desaparecido de sus ojos. «¿Dios escribe derecho en renglones torcidos?», provocó durante una cena benéfica, 5 años después del accidente. «Entonces debe ser un pésimo escritor, porque lo único que veo son líneas torcidas que no llevan a ningún lado. Ustedes rezan a un dictador cósmico mientras yo vivo en el mundo real». Mauricio, quien seguía siendo su amigo a pesar de todo, lo miró con tristeza. «Tom, que tú ya no creas no significa que tengas que ser cruel con los que sí lo hacen. La crueldad es creer que existe un ser omnipotente que podría evitar el sufrimiento, pero elige no hacerlo», respondió Ramón fríamente. «Yo solo estoy diciendo la verdad». Fue el verano siguiente cuando Ramón decidió volver a las montañas por primera vez desde el accidente. No para escalar, eso ya era imposible, sino para un evento corporativo en un lujoso resort en Aspen. Después de un día de reuniones, decidió dar un paseo en solitario por un sendero cercano al hotel. El camino bordeaba un acantilado, ofreciendo vistas impresionantes del valle debajo. Ramón caminaba absorto en sus pensamientos cuando escuchó un grito. Mirando hacia abajo, vio a una niña, de no más de 12 años, colgando precariamente de una repisa a unos metros del sendero. Claramente se había alejado del camino y había resbalado. «Ayuda, por favor, ayúdeme», gritó la niña, sus manos aferradas desesperadamente a unas raíces expuestas que podían ceder en cualquier momento. Ramón se acostó en el borde del acantilado y extendió su brazo izquierdo. «Agarra mi mano», gritó. «No alcanzo», respondió la niña, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Ramón se estiró más, avanzando peligrosamente sobre el borde. Con esfuerzo la niña logró agarrar su mano. Con un fuerte tirón, la subió hasta la seguridad del sendero. Mientras ambos recuperaban el aliento, Ramón notó algo que le heló la sangre. La niña llevaba una pulsera médica de alerta. «Diabetes tipo 1 severa». «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramón. «Daniela», respondió la niña aún temblando. «Daniela Cabral». «¿Cabral? ¿Eres hija del pastor Cabral?». Daniela asintió mirándolo con curiosidad. «¿Conoce a mi papá?». Antes de que Ramón pudiera responder, escucharon voces llamando el nombre de la niña. Momentos después, el pastor Cabral apareció en el sendero. Su rostro una mezcla de alivio y asombro al ver a Ramón. «Daniela, gracias a Dios», exclamó abrazando a su hija. Luego, mirando a Ramón. «Ramón, ¿tú la salvaste?». Ramón asintió incómodo, súbitamente consciente de la ironía de la situación. Más tarde esa noche, el pastor Cabral apareció en la habitación del hotel de Ramón. «Vine a agradecerte personalmente», dijo el pastor. «Los médicos dijeron que si Daniela hubiera estado perdida por más tiempo con su condición. Bueno, literalmente le salvaste la vida». Ramón hizo un gesto con la mano. «Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no fue cualquiera.
Fuiste tú, insistió el pastor. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Si hubieras tenido tus 2 manos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ramón frunciendo el ceño. La repisa donde Daniela estaba atrapada. Es demasiado estrecha para que alguien baje con seguridad. Si hubieras intentado alcanzarla con ambas manos, probablemente habrías caído también. Pero como solo tenías una mano para extender, tuviste que posicionarte de una manera diferente, de una forma que, según los guardabosques con los que hablé, era mucho más segura. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda, seguido por una sensación extraña, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por un instante. Las palabras del pastor resonaban en su mente, desafiando 5 años de amargura cuidadosamente alimentada. No estoy diciendo que sepa por qué suceden las cosas, Ramón, continuó el pastor en voz baja, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y un dolor profundo que Ramón nunca antes había notado. Yo también he perdido mucho. Mi esposa Sara murió de un aneurisma cerebral repentino cuando Daniela tenía apenas 2 años. Sin advertencia, sin tiempo para despedidas, sin una explicación médica clara. Pasé noches enteras en vela, sosteniendo a mi hija pequeña que lloraba por su madre, cuestionando a Dios con cada lágrima que derramábamos. Cuestioné su existencia, su bondad, su justicia. Lo cuestioné todos los días. Aún lo hago. El pastor hizo una pausa mirando por la ventana hacia las montañas que casi le habían quitado la vida a su hija y años antes la mano a Ramón. Pero hoy, hoy no puedo evitar pensar que quizá, solo quizá, haya algo más grande en juego de lo que podemos comprender con nuestras mentes limitadas. No una explicación simplista de que todo pasa por una razón, sino un tapiz complejo donde cada hilo, incluso los más oscuros, contribuye a un diseño que solo puede verse con perspectiva. Después de que el pastor se fue, Ramón se quedó despierto toda la noche repasando los eventos. Si hubiera tenido sus 2 manos, si no hubiera estado en ese lugar exacto en ese momento, si su amargura lo hubiera detenido de ayudar a la hija de un hombre al que había despreciado. A la mañana siguiente, Ramón condujo hasta una pequeña capilla en las cercanías. Estaba vacía, excepto por una anciana arreglando flores en el altar. Se sentó en la última banca, observando el crucifijo en la pared frontal. «Creo que usted y yo tenemos algunas conversaciones pendientes», murmuró. Ramón no tuvo una conversión instantánea. No hubo luces celestiales ni coros angelicales. Pero algo había cambiado. Se había formado una pequeña grieta en la muralla de amargura que había construido alrededor de su corazón. En las semanas siguientes, Ramón comenzó a reevaluar su vida. Releyó libros sobre la fe que hacía mucho había descartado. Se reunió con el pastor Cabral para largas conversaciones, ya no con burlas, sino con un genuino deseo de entender. 6 meses después, Guzmán Technologies lanzó una nueva división. Tecnología asistiva de última generación para personas con discapacidades físicas a precios accesibles. Ramón donó la mitad de su fortuna para establecer una fundación dedicada a la investigación médica y al apoyo de sobrevivientes de traumas. En la ceremonia de inauguración del Centro de Rehabilitación e Investigación Integral Guzmán, un complejo ultramoderno con 50 camas dedicado a víctimas de traumas severos y amputaciones, Ramón subió lentamente al escenario. El auditorio estaba lleno. Ejecutivos del sector salud, periodistas, celebridades, políticos y, lo más importante, decenas de personas con discapacidades físicas similares a la suya. Junto al escenario, una enorme placa cubierta esperaba el momento de la develación. El público, conociendo su reputación de los últimos años, esperaba ver al mismo empresario cínico y amargado que se había hecho famoso por sus comentarios mordaces sobre la religión y por su éxito implacable en los negocios. Pero en su lugar, bajo las luces del escenario, vieron a un hombre visiblemente transformado, no solo en su apariencia exterior, más delgada y con canas prematuras, sino en algo más profundo que emanaba de sus ojos, algo que muchos después describirían simplemente como paz. «Perdí mi mano derecha hace 6 años», comenzó Ramón. Su voz, inicialmente baja, fue ganando fuerza a medida que hablaba. Levantó su brazo protésico. No un modelo utilitario, pero tampoco uno de los modelos ostentosamente caros que fácilmente podrían haber adquirido. Y con ella, perdí mucho más que un simple apéndice físico. Perdí mi fe, que había sido el cimiento de mi vida por más de 4 décadas. Perdí mi compasión, que era lo que daba sentido a mis éxitos materiales. Perdí mi conexión con la comunidad que me había apoyado desde el principio. Y, quizá lo más devastador de todo, casi pierdo por completo mi humanidad. Hizo una pausa, recorriendo el auditorio con la mirada, reconociendo rostros de personas que había alejado durante su periodo más oscuro. Pasé años
5 años, para ser exactos, burlándome abiertamente de aquellos que hablaban sobre el propósito divino o el significado en el sufrimiento. Ridiculicé a personas de fe, incluidas muchas de las que están aquí presentes hoy. Usé mi plataforma, mi influencia y mi dinero para desacreditar la idea de un Dios que se preocupa por el sufrimiento humano. ¿Hice bien en hacerlo? ¿Estoy en lo correcto ahora al reconsiderar esas posturas? Sinceramente no lo sé. Tal vez nunca lo sepa del todo, pero he descubierto que la duda no es la enemiga de la fe, quizá es su compañera más honesta. Ramón hizo una pausa significativa, mirando pensativo su brazo protésico, flexionando los dedos artificiales en un movimiento que incluso después de años de práctica y con la mejor tecnología disponible, aún parecía ligeramente torpe. Pero he aprendido algo profundamente importante en este viaje a través de la oscuridad. Algo que nunca habría comprendido si no hubiera pasado por el valle de la amargura y poco a poco encontrado mi camino de regreso a la luz. Su voz tembló levemente antes de estabilizarse. A veces son precisamente nuestras heridas, nuestras partes rotas, nuestras pérdidas irreparables, nuestras cicatrices visibles e invisibles, nuestras líneas torcidas, como solía decir mi abuela, las que nos permiten conectar con los demás de formas que nunca podríamos si fuéramos enteros y perfectos. A veces son exactamente nuestras limitaciones las que nos permiten alcanzar a alguien que de otra forma permanecería fuera de nuestro alcance. A veces, paradójicamente, es nuestra propia incompletitud lo que nos salva y lo que nos permite salvar a otros. En la primera fila, el pastor Cabral asintió en silencio, con lágrimas en los ojos reflejando las luces del escenario. Daniela, ahora una adolescente saludable y llena de vida, estaba sentada a su lado, sujetando con fuerza la mano de su padre, su pulsera médica aún visible en su muñeca, un recordatorio constante de la fragilidad y el valor de la vida. No estoy aquí para predicar religión ni para afirmar que he encontrado todas las respuestas, continuó Ramón, su voz adquiriendo una cualidad que mezclaba humildad y convicción. No estoy aquí para decir que comprendo el plan divino o que mi historia prueba de manera irrefutable la existencia de Dios. Estoy aquí simplemente para reconocer con humildad que quizá, solo quizá, hay más en esta vida, en este universo, de lo que puedo ver, tocar, medir o comprender con mi mente limitada. Que tal vez hay un propósito mayor entretejiendo los eventos aparentemente aleatorios de nuestras vidas, incluso cuando no puedo discernirlo con claridad. Y que quizá, cuando todo esté dicho y hecho, cuando miremos atrás en el gran tapiz de nuestras vidas, descubriremos que incluso nuestras mayores pérdidas, nuestros dolores más agudos, nuestras noches más oscuras, contienen dentro de sí las semillas de algo profundamente significativo e inesperadamente hermoso. Ramón entonces hizo un gesto hacia la placa cubierta y dos jóvenes, Kevin, el escalador novato al que había salvado en la montaña a costa de su mano, y Daniela Cabral, subieron al escenario para develarla juntos. Cuando la tela cayó, reveló no solo el nombre del centro, sino también su lema, inscrito en letras doradas bajo el logotipo: por líneas torcidas, caminos de sanación. Mientras los estruendosos aplausos llenaban el auditorio, lágrimas silenciosas rodaban por los rostros de muchos presentes. Ramón Guzmán permaneció en el centro del escenario, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Quizá que nunca había conocido realmente, ni siquiera en los días de su fe inquebrantable. No tenía todas las respuestas. Seguía luchando con dudas a diario, pero había aprendido algo infinitamente más valioso: cómo vivir en la tensión creativa entre lo que había perdido y lo que había ganado, entre lo conocido y el misterio. En ese espacio sagrado entre la duda honesta y la aceptación humilde, entre el dolor innegable y el propósito emergente, entre la mano que había perdido y las vidas que esa pérdida indirectamente le había permitido tocar, encontró algo que pensó haber perdido para siempre, algo más valioso que cualquier riqueza material o éxito profesional. Esperanza, una esperanza no basada en certezas absolutas ni en promesas de perfección, sino arraigada en la posibilidad de encontrar significado incluso en las imperfecciones y en las líneas torcidas de la vida.